Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con Delsa Solórzano. Ella es diputada ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad y también presidenta de la Comisión de Política Interior del Parlamento. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias a ti, Andrina. Siempre es muy interesante la visita y sobre todo hacer el análisis de muchos temas que están en el ambiente, sobre todo el decreto de emergencia económica que está siendo analizado a fondo por el Parlamento. Específicamente estaba bajo la potestad de las comisiones de Contraloría, Finanzas, Desarrollo Social y la comisión que usted preside de Política Interior. Este decreto consta de 10 artículos. Quisiera que comenzáramos haciendo un análisis de cuáles pudieran ser las observaciones, si están de acuerdo en aprobarlo o no. Fíjate, hemos designado una comisión, como tú muy bien señalas, para la discusión y análisis bastante concienzuda del decreto que ha presentado el señor presidente el pasado viernes ante la Asamblea Nacional. Esta comisión está presidida por el diputado José Guerra y, pues bueno, ya te digo que hemos comenzado a trabajar. El diputado Guerra junto con el grupo de parlamentarios que son miembros de esta comisión estará presentando en los próximos días un informe y se abrirá un proceso de consulta bastante amplio dentro de la Asamblea Nacional para que sea cual sea la conclusión a la cual nosotros lleguemos sea producto pues de la consulta nacional y no simplemente de la posición o postura de un solo sector, de tal manera que en cuanto a si vamos o no a aprobar el decreto, eso va a depender de todo este proceso que va a dirigir el diputado José Guerra. En lo personal te comento varias cosas. Cuando tú lees el decreto desde la propia exposición de motivos del mismo y te das cuenta de que lamentablemente no ha habido un proceso de rectificación desde el gobierno nacional sobre cuáles son las verdaderas razones que traen a Venezuela a esta crisis en la cual nosotros estamos viviendo hoy, te preocupas. Te preocupa que no haya este proceso de rectificación y que no haya tampoco un verdadero análisis, un verdadero diagnóstico y unas verdaderas soluciones a la crisis, cosa que le corresponde de manera exclusiva al Poder Ejecutivo Nacional. Es como que si tuvieras un tío Maula encargado de las finanzas de toda la familia y el tío llega un día y te dice, hemos quebrado todo, no hay nada que comer, nos robamos todo el dinero, no te voy a decir quién se lo robó porque no me interesa, pero te pido que me des los cheques firmados, la tarjeta de débito, la de crédito y además me endoses todo lo que tienes porque yo voy a seguir administrando las cosas tal como vamos hasta hoy. Es exactamente lo mismo eso que el decreto de emergencia económica. Hay muchas interpretaciones en este sentido y hay una opinión del excontralor Roche Lander que dice que la aprobación de este decreto por parte de la Asamblea Nacional pudiera ser una trampa porque en el caso de que la Asamblea Nacional no lo apruebe, pudiera ser responsabilizado ante la opinión pública como de entorpecer la búsqueda de soluciones en materia económica del país. ¿Usted piensa que esto es así? No, en efecto, la Asamblea Nacional tiene sus funciones constitucionales claras. Que tenga el país la plena seguridad y la plena certeza de que vamos a cumplir con nuestras funciones constitucionales sin ningún tipo de presión de ninguno de los sectores. Ahora, así como nosotros tenemos claras nuestras funciones constitucionales y legales, debería también tenerlas el Ejecutivo Nacional, quien por cierto tuvo una ley habilitante hasta el 31 de diciembre pasado, hasta hace tan solo unos días, y no fue capaz de resolver la crisis económica que vivimos, pero tampoco la crisis social o la crisis en materia de seguridad ciudadana o en otros tantos tópicos que afectan de manera directa a la Venezuela de hoy. Así que nosotros vamos a cumplir con nuestras funciones pasan según la Constitución, así como también según la Ley Orgánica de Estados de Excepción, por debatir el decreto, analizarlo y decidir sobre su aprobación o no. Pero lo que sí, e insisto en ello, es que la aprobación del decreto no va a obedecer a ninguna razón distinta al bienestar del país. Hablando de esto, cuando el vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Istúriz hacía una exposición de motivos del decreto en declaraciones que se ofrecían hace pocos momentos, él decía que el espíritu era de alguna manera regularizar la distribución de alimentos y medicina. ¿Considera usted que este decreto puede ser una solución para atender estas demandas? No, en lo más mínimo. De hecho, con las leyes vigentes, con las leyes que actualmente tenemos
en el país, ya debieron haberse resuelto estos problemas de distribución de las medicinas. Lamentablemente ello no ocurre porque el decreto no habla de cosas básicas como por ejemplo el tema de la corrupción. Una de las razones fundamentales por las cuales hoy estamos como estamos es porque aquí se robaron el dinero. Yo personalmente le pregunté al señor Nicolás Maduro durante la memoria y cuenta dónde estaba la explicación de los 25.000 millones de dólares que se robaron de Cadivi en tan solo un año y que él mismo dictaminó la existencia de una comisión para la investigación de qué había pasado con esos recursos y no hay nada sobre el tema de corrupción en el decreto porque pareciera que seguimos amparando hechos de corrupción. Por ejemplo, en el decreto se establece que se deben eliminar todos los controles y mecanismos administrativos, por ejemplo, para el tema de licitaciones. Eso a mí me huele a más corrupción. Si nosotros seguimos eliminando controles, pues bueno, seguimos permitiendo que quienes hoy disfrutan de los recursos de Venezuela de manera mal habida, sigan haciéndolo. Entonces, evidentemente, pareciera que no hay ningún ánimo de rectificación en materia económica, pero insisto en que los análisis profundos de este decreto los hará la comisión que preside el diputado José Guerra. ¿Cuáles pudieran ser los escenarios en el caso de que la Asamblea Nacional rechace o apruebe este decreto? Yo quisiera esperar lo que vamos a hacer nosotros mañana en la sesión de la Asamblea Nacional y les pido a todos que estén bien atentos a lo que va a ser el desenvolvimiento de la sesión de mañana martes y del resto de la semana. Hablando del punto que usted exponía antes, la necesidad de una investigación con el tema de la corrupción, ¿cuáles son las medidas que se van a tomar a partir del ejercicio de este nuevo Parlamento para esas investigaciones? Fíjate, la Constitución y el Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional establecen claramente los mecanismos para las interpelaciones. El propio Nicolás Maduro dijo en la sesión del viernes, cuando rindió cuentas ante el país de lo que había sido su gestión durante 2015, que los ministros acudirían ante la Asamblea Nacional a hacer lo propio. Nosotros vamos, en ejercicio de nuestras funciones constitucionales y legales, a citar ante cada una de las comisiones a el ministro correspondiente dependiendo de nuestras materias. En nuestro caso, que me corresponde la Presidencia de Política Interior, tengan la plena seguridad de que vamos a llamar a conversar con nosotros, conforme estrictamente lo manda la Constitución y el texto del Reglamento Interior y de Debate, a todos los ministros del área correspondiente, comenzando por el tema del ministro de Interior y Justicia, quien tiene que rendir cuenta ante el país de por qué Venezuela se ha convertido en el país más violento del mundo, con más de 27.000 muertes violentas el año pasado, cuando, por ejemplo, Nicolás Maduro, también lo increpamos sobre eso y me respondió que había tenido que recortar el discurso para cosas más importantes. Evidentemente, una persona que está rodeada de escoltas no le afecta la seguridad. Nosotros le preguntamos al señor Maduro por qué no se había referido al tema de la seguridad en su discurso y nos respondió lo que te digo, que él había tenido que recortar el discurso. Ahora, estas respuestas tiene que darlas el ministro, tiene que darlas los organismos competentes en materia de seguridad ciudadana. Por cierto, nosotros el miércoles debemos estar instalando la comisión y vamos a presentar al país todos los proyectos legislativos que traemos para Venezuela para que podamos comenzar a ver soluciones en materia de seguridad ciudadana. Hablando de esas soluciones, ¿cuáles pudieran ser las principales propuestas de tipo legislativo que tienen para solucionar el problema de la inseguridad de los venezolanos? ¿Cuál pudiera ser la principal respuesta? Hay muchísimas leyes que nosotros vamos a impulsar desde la Asamblea Nacional, porque el cambio con el cual nosotros nos comprometimos en la Asamblea Nacional tiene que empezar a trabajarse desde ya, y ello pasa, Endrina, por el tema de la reinstitucionalización del país. Esto va muy a tono con tu pregunta anterior. La Asamblea Nacional tiene la función de control, y en aras pues de esa función de control debe interpelar ministros, debe garantizar que el resto de los poderes del Estado cumplan con sus funciones, pero también tiene la función de legislar. ¿Legislar para qué? Para poner orden, entre otras muchas cosas. Legislar para garantizar que, por ejemplo, en materia de seguridad ciudadana, nosotros podamos tener planes específicos que vayan desde la prevención hasta la reinserción adecuada del delincuente en sociedad, que pase por generar estabilidad dentro de nuestros cuerpos policiales, para que la labor tan riesgosa y tan delicada que realizan nuestros cuerpos policiales esté acompañada de debida seguridad social, pero también para que nuestros cuerpos de policía se depuren, porque no podemos seguir teniendo cuerpos policiales como vemos todos los días, que así como hay funcionarios muy honestos, también hay otros que son apresados en la prensa de hoy hay noticias, como todos los días, un funcionario preso por el robo de un vehículo. Esas cosas
no deben ocurrir. No deben ocurrir cosas como, por ejemplo, que a la policía de Miranda se le quitaron más de 3.000 armas de fuego, luego de una resolución emanada del Ministerio de Interior y Justicia y aplicada conjuntamente por el Ministerio de la Defensa, porque no podían tener armas las policías regionales. Y la realidad es que nuestros cuerpos de seguridad están desarmados mientras los delincuentes están armados. Esas cosas se resuelven a través de legislación. Tampoco puede ser posible que sigan nuestros cuerpos de seguridad ciudadana en sus comisarías llenos de presos que no son trasladados a los penales donde deberían estar, a los centros de reclusión donde deberían estar, porque eso genera hacinamiento y malas condiciones para los privados de libertad. Ello genera necesariamente inseguridad porque es un círculo vicioso que no evita que quien vaya a la cárcel, por ejemplo, por el hurto de una cartera, no salga de allí graduado delincuente. Esas cosas se resuelven con dos cosas fundamentales. La primera, voluntad política, y la segunda, legislación adecuada para tal fin que hasta ahora lamentablemente no tenemos. Cambiando un poco de tema y hablando acerca de uno de los bastiones que ha llevado adelante la oposición venezolana, la ley de amnistía, hay un trabajo especial que salió reflejado en la prensa nacional donde dice que constitucionalistas vaticinan un conflicto en la Asamblea Nacional por esta ley de amnistía. ¿Cuáles pudieran ser los principales puntos de quiebre de esta ley y cuáles son las prioridades? Fíjate, en ese trabajo muy interesante que tú señalas, el doctor José Peña Solís, quien viene de ser, o quien fue durante muchos años magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, por cierto, fue mi profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Central, afecto al oficialismo, señala el mismo doctor Peña Solís, que es un brillante abogado, que lamentablemente el Tribunal Supremo de Justicia ha estado de manera servil a la orden del Poder Ejecutivo Nacional, con lo cual se evidencia la falta de separación de poderes. Y cuando tú no tienes el Poder Judicial al servicio del pueblo, la consecuencia es clara. Impunidad, como la estamos viviendo hoy, de 98%. Eso significa que las casi 28.000 muertes violentas que ocurrieron el año pasado, solamente el 2% de ellos tuvieron una sanción. El resto quedó completamente impune, justamente porque el Poder Judicial no está al servicio del pueblo. ¿Qué queremos nosotros hacer con la ley de amnistía? Queremos poner, entre otras cosas, el Poder Judicial al servicio del pueblo. De un pueblo que hoy es preso político, y no solamente me refiero a los presos políticos más conocidos como Leopoldo López, o Manuel Rosales, o Daniel Ceballos, o Antonio Ledesma. Me refiero también a los perseguidos políticos, como los despedidos de la Contraloría de la Alcaldía de Guaycaipuro, en Los Teques, que fueron despedidos porque supuestamente estaban presentes en el acto de proclamación de los candidatos de la unidad, o todos los empleados de la CanTV, por ejemplo, que hoy son perseguidos o amenazados en sus cargos si no van a una marcha o no se ponen una camisa de determinado color. La persecución política tiene que acabar. Para ponerle fin a ello es menester impulsar y aprobar la ley de amnistía, que aprobaremos en breve lapso, luego de un proceso de consultas que abriremos en la Comisión de Política Interior, y lo vamos a anunciar el próximo miércoles, este proceso de consultas formalmente. Hablando de todo lo que está en el ambiente, ha sido como un leitmotiv la necesidad de diálogo y reconciliación. ¿Cree usted posible que exista diálogo y reconciliación desde el punto de vista político en nuestro país? No solamente lo veo posible, sino que lo veo sumamente necesario. Ahora, ese proceso de diálogo, ese proceso de encuentro entre los venezolanos va mucho más allá de quienes hoy nos gobiernan. Los venezolanos nos hemos encontrado. Los venezolanos ya nos encontramos en la posible solución de nuestros problemas cotidianos. Los venezolanos nos encontramos el pasado 6 de diciembre cuando juntos votamos por una opción de cambio. ¿Qué falta? Hay que ir más allá. Y ese diálogo, que tiene que ser necesariamente impulsado desde el Ejecutivo Nacional, quien es el que controla a varios otros de los poderes, por fortuna ya no hoy al Poder Legislativo Nacional, no puede pasar por el insulto. Yo no puedo dialogar con alguien que me insulta, yo no puedo partir de un insulto para comenzar a encontrarnos. Entonces, ojalá que seamos capaces de establecer esos mecanismos de diálogo al final del día en beneficio de los venezolanos, porque somos quienes sufrimos las penurias de un día a día, donde hay escasez, donde hay desabastecimiento, donde aquí pareciera que tenemos un gobierno nacional al cual no le importa que la gente no consigue medicina o no consigue jabón, o las madres en nuestros sectores populares que no tienen medicinas para la sarna. Eso no lo saben en el alto gobierno, pero nuestras barriadas, nuestros sectores populares pasan trabajo,
hambre y necesidad y viven entre el no tengo, no consigo y no me alcanza. Y eso es responsabilidad directa de quienes nos gobiernan, que hoy tienen que necesariamente encontrarse con el pueblo que exige respuestas y soluciones. Bueno, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Le damos las gracias a Delsa Solórzano, ella es diputada ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad y presidenta de la Comisión de Política Interior. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde.